Con la Iglesia verdadera celebramos la Eucaristía del cuarto domingo durante el tiempo de Cuaresma, domingo que desde la antífona de entrada reconocemos como el domingo de la alegría. Alégrate, Jerusalén, el domingo del Letare. Compartimos esa alegría porque cada vez nos acercamos más a la triunfante resurrección del Salvador, sabiendo que primero tenemos que pasar por su pasión, por su cruz, por su muerte, pero que si perseveramos en ese camino, entonces hay una promesa de resurrección y de redención para nuestras almas. Las lecturas de hoy son dignas de un retiro de un fin de semana completo. La primera del segundo libro de las Crónicas. Estos dos libros van a narrar básicamente, en forma de compendio, de resumen, lo que pasó desde la creación del mundo hasta el exilio a Babilonia, o hasta que Ciro liberó otra vez al pueblo y pudieron regresar a la ciudad santa de Jerusalén. Y hoy este capítulo es importante, el capítulo 36. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que Él había consagrado en Jerusalén. Esa es la introducción, eso es lo que ha estado pasando. Dios elige un pueblo para que viva en su presencia en santidad. Le promete guiarlo, cuidarlo, llevarlo hasta que puedan alcanzar la meta. Y este pueblo comienza a pecar. Una de las cosas que más hicieron fue desobedecer. Por ejemplo, Dios dice, 6 años van a trabajar. El año séptimo no trabajen la tierra para que descanse, se reponga, tenga lo que hace falta, y el siguiente año vuelven a trabajarla para que siga produciendo sus frutos. Se olvidaron del sábado, se olvidaron del día de descansar la tierra, se olvidaron de todo. Se paganizaron, se contagiaron con dioses paganos y le dieron la espalda a Dios. En la historia no importa cuántas razones demos para que Babilonia con el ejército caldeo haya destruido completamente, arrasado con Jerusalén y con las tribus de Israel. La verdadera historia es que pecaron contra Dios. Y por haber pecado de esa manera contra Dios, Dios va a cumplir lo que es su promesa. Si tú estás conmigo, yo voy a estar contigo. Si tú me das la espalda, yo no me acordaré de ti. Básicamente en eso lo podríamos resumir. Llegan entonces esclavos a Babilonia. Dice que 70 años. Y fíjense qué imagen tan bonita hace el autor bíblico. Como ellos no dejaron reposar la tierra cada 6 años como se mandaba, ahora va a poder reposar por 70 años. Va a descansar de toda la esclavitud con la que el pueblo había sometido a la tierra. Pues ahora los esclavos eran ellos y la tierra descansó. Sin embargo, Dios en todo momento tenía su mano poderosa ahí. Podríamos decir en una forma de hablar, cuando viene Nabucodonosor con su ejército y acaba con la tierra, con la ciudad, los está purificando en una forma de hablar. Y ahora al final de los años, cuando viene Ciro, el rey de Persia, y los libera, los está devolviendo a la libertad. Todo se puede ver desde la mano poderosa de Dios. Llegó el ejército caldeo, Nabucodonosor a la cabeza, destruyeron la ciudad, el templo saquearon, mataron un montón de gente, y de los sobrevivientes que valían más se los llevaron cautivos y los esclavizaron en Babilonia. Y mira lo que dice aquí. Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación hasta cumplirse 70 años, justo los que ellos fueron esclavos en Babilonia. Y aparece Ciro, el gran rey, pagano también, que se da cuenta de algo importante, que al final él había conquistado básicamente todos los reinos que en aquel tiempo se conocían. Lo grande de Ciro es que dice que fue por la mano de Dios. Y en agradecimiento a esa mano poderosa de Dios,
deja libre al pueblo de Israel que vuelvan a Jerusalén. Y les dice que ese Dios le ha pedido que se construya un templo. Por eso les pide, los que sean de ese pueblo, regresen y que su Dios vaya con ustedes. Entonces es interesante cómo desde el paganismo mismo hay una apertura a la fe verdadera y hay un camino de salvación que llega muchas veces de forma rara, porque Dios escribe derecho en reloj torcidos. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a ese pueblo puede volver, y que el Señor su Dios sea con él. Los está bendiciendo para que hagan lo correcto, según lo que él en ese momento puede entender. Y eso es lo que sucede. El pueblo regresa otra vez. Vuelven a la ciudad, la encuentran destruida, desolada. ¿Qué tiene que hacer el pueblo? Reconstruir la ciudad, el templo, la relación con ellos mismos, la relación con Dios, o sea, su fe, y sobre todo su dignidad de pueblo elegido. Ahí tienes que sacar una reflexión para tu vida, para mi vida. Tenemos que volver a la casa de Dios, restaurar nuestros hogares, nuestras familias, el corazón de nuestros hijos y nietos, atraerlos con un testimonio de vida coherente, para dejar nuestra vida de pecado, llámese como se llame el pecado de cada uno, y vivir la libertad, la de los hijos de Dios, la de los que al saberse amados por Dios cumplen con la obra de Dios y trabajan a la vez por la salvación de otros. Bien dice la segunda lectura de hoy, que fue tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 2. ¿Estamos ante quién? Ante un Dios misericordioso. Y por el gran amor con que ese Dios nos ha amado, estando nosotros muertos por el pecado, no merecíamos el amor de Dios por nuestros pecados, y sin embargo, y a pesar de nuestro pecado, ese Dios nos sigue amando y nos ha hecho revivir. Y ahora viene la mejor parte: en la persona de Cristo. Por eso el Evangelio va a poder afirmar categóricamente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por Cristo hemos sido elevados a la gracia. Y es la grandeza del texto. No tenemos que vivir como unos miserables, lo decimos siempre. Somos dueños de la misericordia infinita de Dios. No vivamos como hijos de la mentira, somos los hijos de la verdad. No hagamos la obra de las tinieblas, somos los hijos de la luz. Y así cualquier cosa en la que puedas hacer la misma comparación. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Coloca a Cristo Jesús como centro, norte y guía de toda nuestra existencia. El Evangelio, según San Juan, es una historia que conocemos de memoria. Es la historia de Nicodemo. Nicodemo básicamente es un fariseo. Es un fariseo con una posición importante dentro del mundo fariseo. Nicodemo, igual que cualquiera de ellos, por lo general en la noche era que intronizaban en su corazón la palabra y la meditaban con poder. Pues en la noche él va al encuentro con Jesús. Ya vio cómo Jesús entró al templo, sacó a los mercaderes del templo, las palomas, las vacas, los corderos, los cambistas, los sacó a todos del templo. Vio aquella victoria que no entendía del todo aquel signo. Y bien sea porque los demás fariseos lo mandaron, o que él por su cuenta quería saber más, se fue en la noche. Cuando le tocaba meditar la palabra, se fue en busca de la palabra. Y establece Nicodemo un diálogo personal con el Cristo de la gloria, con la palabra de Dios hecha carne. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y continúa la frase que ya dijimos:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no vino para juzgarnos, no vino para condenarnos. Él envió a su Hijo al mundo para que el mundo por Él fuese juzgado, no para que el mundo por Él fuese juzgado, sino para que todos por Él seamos salvos. Y es una belleza ese texto. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Es un texto que tenemos que leer y releer de memoria. Es un texto que tenemos que examinar desde el madero de la cruz, pero en conjunto con el Antiguo Testamento. Así como en un momento dado, el pueblo con quejadumbre se presenta a Dios en el desierto. Oye, estas serpientes ardientes nos están mordiendo y nos estamos muriendo. ¿Qué hacemos? Se pelean con Moisés. Y Moisés va a preguntarle a Dios, ¿qué hacemos? Y Dios le da una alternativa. Haz una serpiente de bronce, colócala en un palo alto, y el que al pasar la mire, quedará curado. El pueblo sabía, y el libro de la sabiduría así lo garantiza, que no se curaban por mirar a la serpiente, se curaban por elevar el corazón a Dios. Y la serpiente era solo el instrumento que Dios quiso que utilizaran. Bendita la iglesia verdadera que nos da tantos instrumentos a través de los cuales podemos elevar nuestro corazón a Dios y suplicarle al Señor que no sigan picándonos y haciéndonos morir las serpientes del pecado que envenenan el alma, el cuerpo y el espíritu, que acaban con nuestras relaciones interpersonales, que no nos permiten serle fieles a Dios en obediencia y que nos hacen vivir de espaldas a Dios. Bendito Dios que se comunica con nosotros a través de tantas formas y maneras, pero sobre todo a través directa de su palabra de vida, que tiene como conclusión promesa de vida eterna. Así como la serpiente fue elevada, el Hijo del Hombre será elevado en el madero de la cruz, muerto en la cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros, para vencer la muerte una vez y para siempre, resucitar, porque la muerte sobre él no tiene dominio, y así poder prometerte a ti o comprometerse contigo, que tú también, si aprendes a vivir como Dios manda y en todo a cumplir con su voluntad, igualito Él te habrá de resucitar en el último día. Tenemos que creerle hoy a la palabra de Dios para buscar el cumplimiento de su voluntad todos los días de nuestra vida, para acercarnos cada vez más el uno al otro con respeto, sabiéndonos responsables los unos de la salvación de los demás y trabajando por todos los medios para que salgamos del pecado, de la tiniebla, de la muerte, vengamos a la gracia, a la luz, a la vida y seamos de esa manera herederos del reino de los cielos, para que no podamos ser acusados de ninguna obra de tiniebla, porque aprendimos a pasar por el mundo solo y siempre haciendo el bien. Porque el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Acércate a Dios. Por favor, en tiempo de Cuaresma, ven al sacramento de la confesión. No importa dónde, no importa con qué sacerdote, pero ve corriendo, ve a confesarte bien en Cuaresma, para que te acerques a la luz y tus obras sean de la luz, para que podamos cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros estilos, nuestras maneras, para que podamos vivir en orden en casa con respeto, sin gritos, sin peleas, sin insultos, sin faltas de respeto, sino al contrario, cargándonos al hombro el uno al otro para turnarnos y en turnos de oración verdadera poder llevarnos a Dios. Que la palabra de Dios en este cuarto domingo sea de alegría para tu vida, de conversión, de vida en el Espíritu. Y trabajando juntos por el reino de los cielos podamos salvarnos, salvar a nuestros hijos y salvar a nuestros nietos. Si hoy le abrimos el corazón al Redentor y lo dejamos venir a habitar en nuestro corazón, hoy comienza una nueva vida para cada uno de nosotros y de esa manera podremos hacer de este mundo uno en el que bien valga la pena vivir.